a arrancar el ambiente CentOS 8. Este ambiente CentOS 8 es la última versión de Linux. Voy a cerrar este mensaje de la máquina virtual, que todos estos mensajes ahorita no son relevantes, ¿no? Son nada más para decirme que va a usar la ventana, que el ratón tiene controles que están aquí abajo de la ventana de la máquina virtual, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, ahorita vamos a esperar que arranque. ¿Y qué vamos a hacer? Vamos a hacer un recorrido muy rápido para que todos ustedes que tienen la máquina virtual, les voy a enseñar cuál es el contenido de la máquina virtual. Y ese contenido va a tener muchas cápsulas que no pretendo que las veamos todas el día de hoy ni mañana, pero sí son cápsulas que permiten a ustedes tener un panorama general de lo que es el mundo de la ciencia de datos, y en particular vamos a arrancar haciendo un recorrido muy rápido de lo que trae su máquina virtual. Entonces, todos ustedes ya tienen su máquina virtual, el usuario está indicado, y la contraseña, como siempre, le ponemos una contraseña muy genérica para que se acuerden. GGSAXA no es gran ciencia. Entonces ahorita ya va a tener todos los controles. Estoy grabando la sesión para que al final de esta sesión ustedes, bueno, Julieta la edita y se las mandamos mañana en la mañana para que tengan todo. Entonces ya tengo la máquina virtual arrancada. Aquí tengo los controles de la máquina virtual, la máquina, la configuración. No hay que tocarle nada. Afortunadamente, esta máquina virtual pues funciona, y si alguno tuviera problemas, pues vemos cómo se la configuramos, ¿no? Pero no hay problema. A veces en algunos equipos ya sucedió con uno de ustedes que cuando tuve que pasar el curso para otro día, ya había empezado a instalar su máquina, pero tuvo un problema, pero eso era un problema del BIOS del equipo, que hay que habilitar la virtualización. Eso se hace con el BIOS del equipo y nada más se le pone virtualización. Hay unos tutoriales muy sencillos y ya con eso el equipo puede tener virtualización, y con eso ya el Oracle VirtualBox funciona maravillosamente. Bueno, entonces, como tenemos aquí ya un ambiente Linux, en la parte superior izquierda, donde dice actividades, el iconito, pues abrimos una terminal. Acuérdense que estamos en Linux y siempre hay que empezar con una terminal, y para poder tener un ambiente más adecuado, yo abro dos terminales, porque en una terminal vamos a poner el ambiente Jupyter, y en la otra, eventualmente, si se necesitara instalar algo porque tiene alguna biblioteca no está instalada, se instala, ¿no? Bueno, entonces vamos a hacer, como siempre, todo un recorrido de lo que es un ambiente de programación en el mundo de la ciencia de datos, y nosotros usamos un ambiente Anaconda. Anaconda, que ya está instalado. Entonces vamos a ver dónde nos ubicamos: el directorio de trabajo, home GGG. Entonces ponemos ahí LL para ver qué directorios tengo, y como ustedes ven, ahí tengo Anaconda 3. Eso no se toca. Eso es un ambiente que genera ahí tanto las bibliotecas Anaconda. No les recomiendo que toquen nada ahí, pues nada más se los enseño, pero no se toca nada. Eso, no toquen nada, eso no, póngale no tocar. Entonces, estos ambientes permiten generar la estructura, ¿sí? Entonces, la idea es, primero, preguntar al ambiente Linux, Anaconda, qué ambientes virtuales. Y yo generé uno, que ahorita vamos a ver cómo le pusimos, Conda Info -E. Eso me indica qué ambientes virtuales tiene mi equipo, ¿no? Entonces ahí tengo el ambiente virtual, que es el que generamos, Koalas Spark, porque acuérdense que este curso es tratar de enseñarles
la herramienta que es muy importante que se llama Pandas, que Pandas es Python normal, pero la versión Pandas en Spark se llama Koalas y es muy importante. ¿Por qué? Porque Pandas es la herramienta por excelencia para manejar tablas, estructuras tipo relacional, la maravilla en Python, pero eso funciona muy bien en un ambiente Python vertical. Cuando ya metemos un ambiente Spark, que es un ambiente de cómputo distribuido tolerante a fallas, Pandas no funcionaba bien y era muy complicado porque hacer data frames en Spark es muy complicado. Después los desarrolladores de Spark estuvieron viendo cuál es la herramienta más poderosa en el mundo Python, se llama Pandas. Entonces, ¿qué es lo que hicieron? Migraron y hicieron que casi toda la tecnología Pandas, que es muy sencilla, es muy importante, funcione en Spark. Y eso le pusieron Koalas. Y esta es la versión 3 de Spark, tiene ya Koalas. Y por eso, siempre que yo doy un pequeño taller como este, les enseño tres elementos muy sencillos con Pandas y vean, van a ver qué fácil es manejar Pandas. Y eso mismo después lo vamos a traducir a Spark. Bueno, entonces para poder empezar tenemos que habilitar el ambiente. Entonces le ponemos conda, activate, Koalas-Spark. Ahora, ahorita los que apenas están iniciando con nosotros, lo que quiero que me entiendan, que yo voy a hacer el recorrido, por eso lo vamos a grabar, y cuando ya ustedes estén trabajando en su ambiente, con su equipo solos, pues van a poder repetir esto y con el video ya lo van a poder ejecutar. Estas son plantillas y de esta forma ustedes van a ver cosas que ya funcionan y con esta estructura de plantilla ustedes van a poder repetir los ejercicios sin problema. Cuando yo activo el ambiente del lado izquierdo, se ve ya que tengo el ambiente Koalas Spark. Esto también lo voy a hacer en la otra terminal. Conda Activate Koalas Spark. Bajo Spark. Y cuando ya lo activo, yo le puedo decir igual conda info menos e, y esto me va a indicar que tiene dos ambientes, pero ya me va a decir cuál es el ambiente que está activo. Si ustedes ven en esta ventana, dice cuál es Spark, tiene la estrella, quiere decir que ese es el ambiente activo. Y todo lo que está en ese ambiente, como aquí lo dice, está en este directorio. Aquí se metieron todas las bibliotecas en este directorio que, como le había dicho al principio, esto está aquí, en este directorio Anaconda. Y ahí mete Anaconda en EMS, cuál es Spark, todo lo que yo hago, todas mis bibliotecas, pero yo, como les digo, mejor ni toquen ahí. Una vez que ya están activos los ambientes en mis dos terminales, lo que sigue es habilitar y arrancar la máquina virtual Jupyter, que es la máquina que nos va a permitir hacer interacción en un ambiente web hacia lo que esté, en donde esté trabajando este ambiente Jupyter. Como este ambiente Jupyter trabaja en Linux, voy a ver todo lo que yo tengo en Linux, pero como voy a arrancar en Linux, Spark, Hadoop y todo el ambiente, desde Jupyter voy a poder entrar al ambiente Spark, Hadoop y todo lo que esté trabajando en donde se esté ejecutando el motor Jupyter. Esta es una cosa muy importante, muy interesante, porque en esta nueva versión de Spark con Jupyter voy a poder hacer todo un conjunto de eventos. Entonces ahorita ya está arrancando, arranca una máquina virtual o un servidor Jupyter. Y eso es muy interesante. ¿Por qué? Porque voy a tener un ambiente de desarrollo web con celdas, etcétera. Entonces, como yo arranqué el servidor Jupyter en el directorio, mi directorio de trabajo, aquí está todos mis directorios, ahí es donde lo arranqué. En esta máquina virtual y en este curso pusimos todo en el directorio documentos. Entonces ahí están muchas cápsulas que todas
tienen muchas cosas, vamos a ver la mayoría en los 2 días, pero les di muchas más para que lo puedan ver. Voy a hacer rapidísimo un recorrido de la primera, que es la más sencilla de pandas, cómo se lee un Excel. No lo voy a explicar completamente, nada más lo voy a ver cómo se ejecuta. Como vieron ustedes cuando yo estaba, perdón, aquí en este directorio, aquí son mis subdirectorios que tengo. Voy a ver este subdirectorio, el primero, que es la cápsula más sencilla, y ahí tengo imágenes, que pues, es la documentación que lo van a ver ustedes. Este es el Excel que estoy viendo aquí, que ustedes están viendo aquí. Este es el Excel que voy a leer. Bueno, hay que tener cuidado que no me lo borra. Ahí está. Porque cuando lo seleccioné me dice qué quieres hacer con él. Puedo borrarlo. Entonces, este es el Excel que vamos a leer. Es un Excel normal y la idea es leer el Excel porque este Excel es un reporte y no es una tabla. Y este Excel lo que trata es el ejercicio muy sencillo. Ahí venían metadatos de otras estructuras y nada más el ejercicio es como leer un Excel y quitar ciertas imágenes y quitarle los comentarios al reporte para que nada más me quede con los datos, que son los datos de unas estructuras y así entregaron, por ejemplo, estos desarrolladores, que son datos abiertos del sistema de cuestiones agrícolas, el SIAP. Pues así generalmente dan los desarrolladores la estructura. Rápidamente les voy a completar para los que son apenas introduciéndote al mundo de desarrollo con Pandas Jupyter. El mundo Jupyter trae 2 tipos de celdas que son comentarios y trae código. Entonces, esto es una de comentario, etcétera. Y ahorita aquí está explicado, no pretendo que lo hagamos completamente, sino nada más porque quiero entrar rápidamente a Spark, que es el motivo, pero lo que quiero enseñarles es cómo se hace el desarrollo y aquí les voy a enseñar la línea interesante, que es la lectura del Excel, que aquí eso es un ambiente con pandas. Y entonces aquí está el Excel, tiene imagen, tiene textos, porque es un reporte, no es una tabla, y después ya viene a partir de la línea 16, etcétera, hasta la línea 40, los datos, y después viene un pie de página. Entonces la idea de este ejercicio, que es muy sencillo, nomás lo voy a correr todo y ya después lo veremos con calma, pero como le estaba diciendo, lo importante aquí es cómo se lee el Excel con una función pandas, read Excel, etcétera, etcétera, y saca los metadatos. Y lo interesante es que ustedes van a ver cómo es la acción cuando yo les doy un cuaderno, qué es lo que tienen que hacer. Bueno, entonces aquí en el kernel, en ese kernel, le dicen clear output, ¿no? Vamos a limpiar la salida de ejecución, lo limpio completamente, y después, ya que lo limpié, puedo ir ejecutando una por una, y se van ejecutando, y cada una me va indicando, estamos las bibliotecas, estamos metiendo, etcétera. Ahorita, ¿sí? Como el curso este no es de Panda, sino nada más quiero que vean un pequeño ejemplo, ¿sí? Lo voy a correr todo mejor otra vez, lo voy a parar, voy a parar esta ejecución y lo voy a correr todo con esta instrucción, restart and run all, y esto va a correr todo el cuaderno y ya les digo que este cuaderno funciona, lo corren todo y después poco a poco lo van viendo los que no conozcan lo que es el uso de pandas y lectura de Excel, lo van a ver con calma en su sesión que ustedes tienen que hacer de cómo repasar los que no conocen estas estructuras. Y aquí está la cápsula y aquí les va a ir diciendo todo lo que está haciendo. Por ejemplo, mientras termina se las voy explicando. Aquí son herramientas para hacer data frames, para leer un data frame, después para ver los metadatos, después vamos a hacer una instrucción para guardar lo que observamos en otro Excel, etcétera, etcétera. ¿No? Entonces, no me tardo más porque quiero que entremos rápidamente al objetivo que es aprender más Spark. Y como ustedes ven, cada celda se ejecutó. Aquí está el secuencial, por ejemplo, la secuencia 88, aquí tenemos la 88, esta es la que está aquí,
¿sí? 89, y así todas las hizo, y funcionó perfecto y generó lo que tenía que generar. Para cerrar esto, le ponemos aquí guardar, cerramos. Esto creo que no es relevante para la gente que quiera aprender Spark. Entonces, vamos a ir a la 2 y la 2.2 son otros ejemplos muy sencillos, también de lectura de archivos CSV y generación de algunas gráficas en puro Pandas. Entonces, vamos a realmente empezar la primera sesión, digamos, realmente ya con Spark, que es la 3. Le oprimimos el ratón y aquí pongo la versión, el cuaderno, que es esta, que es y aquí ya hay que tener ya en mente que vamos a leer unos datos, que los datos los vamos a leer de esta, en este directorio. Ahí puse los datos, curso Spark, aquí están los datos, que vamos a leer. Son varios ejemplos. Los datos importantes son estos que están aquí, de torres de celulares, y saqué del archivo real de torres celulares, que es un archivo de datos abiertos que pesa 2 gigabytes. Lo segmenté para hacer ejercicios sencillos. Estos 2 gigabytes, que son como 50 millones de antenas a nivel mundial, son datos reales, son todas las antenas a nivel mundial de los celulares. Tiene muchos campos y yo nada más saqué 6 campos, que son pues para hacer queries. Y con esto vamos a hacer cosas un poquito más en serio en otras cápsulas. Pero aquí también lo segmenté para no, ahorita el volumen no es importante. Agarré unos archivos y pues vamos a usar el más pequeñito, que pesa 90 megas como datos. Entonces, esto es lo que vamos a hacer. Entonces, acá, en esta ya es la primera cápsula de Spark, pero con un enfoque de aprender Spark para pandas, que es como si estuvieran en Python nada más solito, pero con Koalas, que es la versión, entonces, que es muy importante porque todos los programadores en general ahora de la ciencia de datos usan, usan Spark para hacer muchas cosas con Python. Y como hay mucha experiencia con la gente que sabe usar Pandas, Python, el primer ejemplo más importante para realmente hacer procesos en Spark es usar Koalas. Bueno, entonces, igual que todas las cápsulas que generamos nosotros, trae una estructura que es los datos de un reporte que hicimos, que estamos haciendo. Como ustedes ven, es un comentario, se le pone un run, y para poder verlo todo otra vez, que esta cápsula la corrí hace un par de segundos, porque antes de arrancar vi que checara que todo estuviera bien. Aquí ustedes ven que esta es la cápsula, la corrí ahorita hace media hora, bueno, hace una hora ya, ¿sí? Pues para que checar que todo estuviera bien y corrieran bien, etcétera. Entonces voy a limpiar la salida, aquí le limpio la salida, y la voy a ir corriendo una por una, ¿no? Entonces son comentarios. Igual aquí también ya les puse una estructura un poquito más elaborada de lo que es una documentación en Jupyter, como si fuera un HTML con anclas. Le pongo aquí esto, que son anclas que se direccionan, me va al segmento, me puedo ir para arriba. Esto es como una página HTML, ¿no? Pero ya es un documento que es un cuaderno Jupyter, que tiene la documentación interna. Entonces voy a ir corriendo una por una, y aquí ya empiezo un poco qué es Spark, por qué funciona también Spark, etcétera. En nuestros cursos no estamos dando la teoría, sino me interesa mucho darles los cuadernos que funcionan para que ustedes los repliquen. Entonces, Spark, ¿qué es Spark? Es un motor de procesamiento muy importante que tiene herramientas para que se pueda usar en muchas aplicaciones con Python, con Java, con R y con Scala. Pero también tiene toda una serie de bibliotecas importantísimas para hacer SQL, como Spark SQL, ¿sí? Tiene otras herramientas muy importantes para hacer streaming, machine learning y grafos. Aquí. Entonces, una de las cosas interesantísimas es que con estas herramientas vamos a poder tener conectores a bases de datos, como por ejemplo, vamos a hacer un ejercicio hoy,
en su arquitectura tienen MySQL, SQL, MySQL instalado y tenemos MongoDB con unas tablas sencillas en MySQL y otras también, una colección muy sencilla en MongoDB. Entonces, con un conector Spark como Spark SQL, voy a poderme conectar a través del conector JDBC a muchas herramientas como estoy diciendo, bases de datos relacionales, y también voy a poder leer muchos tipos de archivos como JSON, como Parquet, como tablas XML, como CSVs, etcétera, etcétera. Entonces, vamos a empezar a importar las bibliotecas que requerimos, del sistema operativo. Siempre les pongo en los cuadernos que tenemos la biblioteca y si no estuviera, cómo se instala, ¿no? Entonces, vamos a ver muy rápido con las bibliotecas pandas y esta es la más importante, que es la biblioteca de Koalas, que esta es así como se instala, bueno, no se instala, sino se manda a llamar para ponerla en nuestro cuaderno, ¿no? Después ponemos fechas, graficación, Seaborn, vamos tomando la fecha del sistema, etcétera, diferentes formas, ¿sí? Y ya después tenemos que ir viendo, por ejemplo, qué ambiente de Java tengo y como estoy en un cuaderno Jupyter, hay una estructura maravillosa que se llaman comandos mágicos, es el porcentaje, algo, y ese algo puede ser, es la línea comando que puedo tener en Linux, ¿no? Entonces le pongo porcentaje bash, eso quiere decir que esta instrucción es como si yo lo hubiera tecleado en la línea comando. Si yo copio esto, y me voy a mi ambiente que tenía acá, que es el ambiente de, 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 de Linux, y si le pongo esta instrucción, me saca un resultado. Ese es lo mismo que si yo dentro del cuaderno Jupyter le pongo bash, ¿sí? La instrucción Linux en la línea de comando sale lo mismo. Entonces, bueno, entonces después vamos a necesitar ver si tengo mi servidor Hadoop prendido, mi servidor Spark prendido, y como le estaba diciendo, esto es línea comando, pero que ejecutándose en el cuaderno Jupyter, y si le pongo, dime cuál es mi ambiente, me dice no tengo, y nada más para que se vea, otra vez lo puedo poner en la línea comando JPS, Java Process Status, y me dice lo mismo. Ahí está, ¿no? Entonces, voy a ver eh, los que tengo prendidos y ya como no tengo prendido el servidor Spark, lo prendo con esta línea de comando. Este es un shell que lo ejecuto en la línea, en una celda de Jupyter, pero es como si también lo puedo ejecutar en la línea de comando. Entonces lo ejecuto en la línea de Jupyter y después de que me indica que ya está, voy a poner ahorita, si ya que termine y que me indique la salida, ahí ya me está indicando que ya arrancó mi servidor Spark, que las bitácoras están en user local, Spark, etcétera. Ahí está guardando todo lo que está haciendo y ya me dice que tengo un worker y un master. Como estamos en un ambiente Spark y yo tengo acá en el ambiente web lo que se llama la interfaz de control de lo que está haciendo Spark con una ventana web en el puerto localhost 8080. Abrimos el puerto y eso ya me está indicando, como ustedes van a ver, que tengo un worker, un master y que estoy trabajando ya con un servidor activo. Y para ver que si es cierto, aquí ya me dice que es la interfaz de monitoreo de los procesos Spark, que es una aplicación web en el puerto 8080, y como tenemos un servidor local en Spark, por eso le pongo localhost. Entonces, aquí ya me dice en el ambiente de monitoreo web de Spark qué es lo que tengo. Entonces, tengo una máquina muy sencilla, tengo 5 gigas en toda mi arquitectura, que tengo un solo worker, ¿sí? Y que estoy usando un solo core.
y que aquí están los procesos, no tengo nada corriendo, ¿sí? Y que todo está bien, ¿no? Y este es el nombre URL Spark, ¿sí? De mi servidor Spark. Y esto es muy interesante entender porque un servidor Spark puede estar corriendo en otro lado. Y como yo le pongo la indicación aquí de la ubicación de mi localhost, si estuviera corriendo en otro lado, le pongo la dirección completa, ¿sí? Y entonces ya me indica que cuál es el estatus de mi servidor Spark, que puede, como les digo, estar corriendo eso en otra nodo de la red, ¿no? Entonces ya está corriendo. Entonces ahorita ya tengo mi servidor Spark corriendo, pero yo con Jupyter no he hecho la conexión de Jupyter al servidor Spark. Entonces voy a definir unas bibliotecas que son bibliotecas del ambiente Spark con Python, se llama PSpark. Pongo mis bibliotecas, ya las activo en mi ambiente, pero todavía no he hecho la conexión. Entonces yo voy a entrar a mi clúster Spark como lo tienen ustedes en la figura, y tengo que entrarle y decirle a dónde me voy a conectar. Y para poderse conectar entonces a un ambiente Spark, hay un proceso que se llama eh, eh, generar una sesión. Entonces, para poder entonces entrar a Spark, tengo que generar una sesión con Spark desde mi servidor Jupyter. Entonces, ¿cómo lo voy a hacer? Esta es la línea más importante, la que les voy a poner aquí, que es la línea eh, que sigue, bueno, en la 21, en la celda 21, nada más le digo a qué servidor Spark se va a conectar. Jupyter no sabe cuál es el servidor, pero como yo lo arranqué acá, yo sé cómo se llama mi servidor, se llama Spark, diagonal, localhost 7077. Ese es el servidor, así se llama mi servidor. Entonces le digo, ¿a qué servidor te vas a conectar? A este. Perfecto. ¿Y cómo se va a llamar la aplicación que vamos a ejecutar? Pues le ponemos tutorial pandas cualas, así se llama. Entonces, la línea más importante para la conexión inicial del servidor Jupyter o del ambiente Jupyter al ambiente Spark es esta, la 22 que va. Entonces, ahorita ya está haciendo conexión mi servidor Jupyter, mi ambiente Jupyter, a Spark. Entonces, ahorita que termine, nos vamos ahí está, ya acabó. Ya está conectado mi servidor Jupyter. Y todo lo que yo tecleé aquí, indicaciones, se va a ir a ejecutar al servidor Spark que tengo. Ahorita entramos aquí otra vez al ambiente de monitoreo Spark y entonces hay que recargar esta página otra vez porque aquí no veía nada. Entonces, si le digo en el ambiente web, vuelve a cargar la página, va a actualizar y va a ver qué está haciendo Spark. Entonces, en este momento, como ustedes pueden observar, ya está monitoreando aquí en esta línea, ¿sí? Ya me dice que está corriendo la aplicación tutorial pandas koalas, ya está corriendo, y que está corriendo, ¿sí? Y que cuánto lleva, 37 segundos, pues está corriendo, ahí ya lleva 60, es el tiempo de conexión, ejecute o no algo. Estoy conectado al servidor Spark. Cada vez que recargo, pues va cambiando, ya lleva 1 minuto, 2, aunque no está haciendo nada, ¿no? Pero ya está conectado. ¿Y cómo se llama la aplicación? Tutorial Pandas Koalas. Perfecto. Entonces, aquí ya estoy, digamos, conectado desde el servidor Jupyter Notebook hasta el servidor Spark en donde estén en cualquier nodo del mundo que donde se encuentre. Y es la gran ventaja porque lo que yo tecleo, aunque lo tecleo en mi máquina local donde está Jupyter ejecutándose, Jupyter le manda las instrucciones al servidor Spark donde esté en el mundo. Para poder siempre trabajar en Jupyter y en Python, es importante siempre ver cuáles son los tipos de objetos que tengo. Entonces aquí ya me está diciendo que el objeto Spark, que aquí que es el resultado de la conexión, es una sesión Spark. Y acuérdense, el objeto de la sesión Spark es la puerta de entrada del mundo exterior al servidor Spark. Siempre hay que hacer una sesión.
Entonces, todo lo que yo haga tiene que estar dirigida a través de este nombre simbólico que se llama Spark. Entonces ya tengo aquí, ya me dice cómo están la sesión, todo eso. Entonces ya tengo esto. Entonces, ¿qué voy a hacer ahora? Voy a hacer una conexión, pero usando la tecnología de SQL. Entonces, como ustedes están viendo aquí, le dice, ¿a través de qué sesión Spark te conectas? Pues Spark Section es Spark, etc. Entonces, ejecutamos esto para tener un contexto SQL sobre Spark y ya me dice que es un contexto SQL y ya, entonces tengo todo ya para... Entonces, bueno, aquí vuelvo a poner que tengo. Entonces, como ya estoy empezando a trabajar con Spark, si ustedes ven la diferencia entre el JPS que tenía por acá, aquí, en la línea 19, aquí está, solamente estaba el work y el master, no había nada, no había arrancado nada, solamente el servidor estaba esperando que hacer acciones. Y ya cuando tengo acá, como yo ya tengo una aplicación, tengo el Spark Submit y tengo el course y todas estas dos que son nuevas. Estos ya son procesos Spark que ya está trabajando, está esperando instrucciones, etcétera, etcétera. Entonces, bueno, entonces ya estoy conectado, pero ahora es lo que quiero. Mandar cosas desde el Jupyter. Bueno, ahorita con instrucción OSDIR me dice cuál es el directorio que yo le declaré directorio de trabajo actual, que lo puse por arriba. Después aquí ya me dice, bueno, voy a generar si existe o no un directorio. Estos son acciones Python, Pandas, en mi cuaderno Jupyter. Esto se está ejecutando en Jupyter, no tiene nada que ver con Spark, pero voy a empezar a generar el ambiente donde voy a guardar los datos, dónde están los datos, etcétera, etcétera. Por ejemplo, estoy diciendo que los datos están en un directorio que le pusimos, como ustedes se los enseñé, ¿sí? Los datos los guardé en esto que les enseñé, ahí están los ejemplos, los datos, ¿sí? Y todavía esto todavía no, todo es local, estoy viendo qué estoy haciendo en mi máquina Linux con Jupyter y todos son herramientas para decirle con nombres de variables, todo eso que es lo que voy a hacer, ¿no? Todavía no he conectado nada, todo esto son cómo se llaman mis archivos, pues le puse DataFrame 1, 2, 3, 4, 5, que así como para tener todo de forma simbólica, ¿no? Entonces ahorita vamos a trabajar con el 5 y lo primero que vamos a entender es la estructura DataFrame que viene del mundo Pandas, también del mundo R con Python, y ese concepto de DataFrame también lo pusieron en Spark, pero el DataFrame Spark es muy primitivo en las acciones que se puedan hacer, y esto era en la versión 1 y 2 de Spark, pero en la versión 3 de Spark ya tienen todo lo que es el mundo DataFrame Pandas en el mundo DataFrame Koalas. Y van a ver la diferencia tan importante que significa trabajar con DataFrame Spark. Hagan de cuenta que es como si fuera el ensamblador, pero es la versión 1 y 2 y así se trabajó mucho tiempo, con dos opciones muy sencillas que eran transformaciones y acciones, y era como trabajar en ensamblador. Y ahora con la nueva versión, que es la Spark 3.0, tengo todo el mundo pandas igualito porque tengo koalas. Y un data frame, pues es una tabla rectangular que todo el mundo ya sabe. Entonces, vamos a generar en este ejercicio data frame Spark, data frame pandas y data frame koalas de la misma fuente de información. Entonces, para hacerlo de manera más estructurada, a mí me gusta siempre definir diccionarios, ¿no? Por ejemplo, esto que está aquí, pandas, va a ser un diccionario. Por ejemplo, si ustedes ven y como tenemos un ambiente interactivo pandas, le voy a decir, dime de qué tipo es type. El data frame pandas me va a decir que es un diccionario, ¿no? Bueno, perfecto. Entonces ya tengo aquí en la primera instrucción que vamos a hacer aquí, ya voy a leer el archivo que dije que se llamaba ruta, etcétera, que es si quieren, para que vean cuál es ese archivo, lo voy a poner aquí. Y me dice que es un archivo que se llama, aquí está la ruta, esta es la ruta en Linux, es el que le pusimos sector AE,
Y si ustedes lo quieren ver, pues nos vamos a Linux y copio esta dirección y lo veo y me voy a esa dirección acá en Linux, ¿sí? Y ya estoy ahí en la dirección. Entonces ahí está en el directorio y ahí tengo el archivo que tengo acá indicando el sector AE, y si lo veo acá en Linux, es un archivo CSV que, que, que lo van a ver, que es muy sencillo, ahí está. No tiene encabezados, es así, y son las antenas, la primera columna es el tipo de antena, etcétera. Acá estas dos columnas son las coordenadas espaciales. Esta que está aquí es la llave de la antena a nivel mundial, y esto que está acá, esta es la segunda columna, es el país. Bueno, ahorita no estamos en el mundo celular, pero eso es lo que significa, ¿no? Entonces, yo voy a leer el data frame aquí, en pandas, esto ya lo leí, después que me diga de qué tipo es, y me dice que es un data frame pandas. Después voy a leer, y ustedes van a ver aquí la instrucción que sigue. Esta y esta, pues son idénticas, ¿sí? Son exactamente. La única diferencia que hay, y esta lectura que tengo acá, esta ya es leer el data frame, pero usando y guardándolo y metiéndolo en Spark. Entonces, esto ya lo está haciendo. ¿Y cuál es la diferencia? La única diferencia es que en el DataFrame Koalas ya lo metí a Spark. Ya se hizo el proceso. ¿Cuál es el proceso de meterlo en Spark? Este DataFrame o esta estructura puede ser de 1 petabyte, de 1 gigabyte, etcétera. ¿Y qué es lo que hace Spark? Precisamente hace lo que acá en la figura de arriba les puse, que es, yo tengo los datos, al subir a Spark, voy a hacer particiones, el archivo se va a partir en pedazos y voy a tener en cada pedazo, que en general no se puede cambiar el tamaño, son estructuras de 64 megas más o menos, y cuando veamos un poco más cuestiones de Hadoop, en Hadoop sí se puede cambiar el tamaño de la partición de los bloques, en Spark no, pero cuando yo subo un archivo, de manera automática hace la partición y se guarda en RAM. Y todo el archivo completo es todos los segmentos, ¿no? Y por eso tarda un poco más en subir un archivo para generar un data frame Koalas que un data frame Spark, porque tiene que partir en 64, en pedazos de 64. Bueno, entonces ya aquí, cuando ya estamos acá en esta línea, en la línea 43. En la línea 43, como le estaba diciendo, lo subí a Python solo. Obviamente también se guarda en RAM. En la línea 47 hago lo mismo, pero ahora lo subo a la RAM, pero la RAM manejada por Spark. Y la diferencia única que ustedes pueden observar es en la línea que le puse aquí, file dos puntos, diagonal, diagonal. ¿Por qué? Porque cuando configuramos el ambiente Spark con Hadoop, le dijimos que por omisión, si yo no le decía dónde estaba el archivo en Hadoop o en el file system, siempre era Hadoop. Entonces, vamos a hacer después unos ejercicios. Como este archivo no está en Hadoop, sino está en el file system Unix, y como yo configuré el servidor Spark junto con Hadoop para que por omisión siempre pensara que estaba en Hadoop la información, hay que decirle que esta información no está en Hadoop, está en Linux, y por eso se le pone el prefijo file dos puntos diagonal diagonal, y con eso ya Spark sabe que esto es Linux. Perfecto. O podían poner aquí una dirección tipo AWS en la nube, etcétera, un URL y lo lee completamente. Bueno, entonces ya tengo aquí un data frame Koalas, y si ustedes le indican aquí, dime qué es, me está diciendo que es un data frame de tipo Databricks Koalas. Y si yo le pongo acá el type pandas,
me dice que es un data frame de pandas. Perfecto. Entonces ya tengo en la estructura, en esta estructura que tengo aquí, que tengo la estructura data frame, koalas, o sea, data frame Spark. Bueno, pero es data frame koalas. Ahora voy a hacer la misma instrucción acá, en la instrucción que tengo aquí, que es la 49. Voy a leer el mismo archivo, pero ahora indicándole que es un data frame Spark. Y aquí ya lo van a ver, es un data frame de PSpark. ¿Cuál es la diferencia? El data frame Spark solito es como si fuera ensamblador y el data frame Koalas es exactamente la misma estructura de lo que tiene Pandas, pero en estructura de Spark. Entonces, para que vean ustedes un poco la diferencia entre lo que es un data frame Spark y un data frame Panda, aquí hay una tablita que copié, que es el data frame Spark es inmutable. ¿Qué quiere decir? Que no se puede, una vez que leo la información, no puedo cambiarla. El data frame Panda sí, yo leo una información y puedo cambiar una columna, puedo meter más columnas, etcétera. Por ejemplo, para añadir una columna en un data frame, eh, pues es tan sencillo como la instrucción que está aquí y en data frame Spark es mucho más complicada la sintaxis. Entonces, todo era mucho más complicado por ejemplo, para hacer un subconjunto y sumar y dar un análisis de frecuencia, en Pandas es muy sencillo en Spark Data Frame es muy complicado. Pero cuando ya metieron ahora los desarrolladores de Spark, metieron la sintaxis Pandas que le llamaron koalas, va a ser igual. Entonces vamos a hacer unos ejercicios muy sencillos de analizar la estructura de un data frame. Y por ejemplo, aquí, cuando acuérdense, le pusimos esto, es un data frame Spark. Y como en Panda le puedo decir, dame las primeras 5 líneas. Ven ustedes qué feo lo pone, como si fuera ensamblador, así con puntitos y horrible. Y si yo hago lo mismo con pandas, un data frame pandas, vean qué bonito lo ponen, ya una tablita más acomodada, cambiando de colores, etc. Este es el DataFrame Pandas, pero si le digo que haga lo mismo, ahora en DataFrame Spark, se tarda un poco más porque para archivos pequeños es más complicado usar Spark que Pandas, porque Koalas hace particiones, etc. Ven ustedes, la salida es idéntica, idéntica. Bueno, entonces después vamos a verlos cómo refleja los tipos de datos el DataFrame Spark. Pues ahí pone los nombres de las columnas, como no tenía metadatos, pone cosas horribles ahí como esto. Aquí está el data, guión bajo C0, C1, etcétera, todo así. Y estos son los nombres de los metadatos por omisión que infiere Spark, ¿no? Ahora vamos a ver cómo le manda llamar las columnas. Ahora hacemos lo mismo, pero ahora en Koalas. Vemos los tipos de datos son mucho más estructurados. Por ejemplo, los tipos de datos que maneja solamente el DataFrame Spark, cadena, int, etcétera, ¿no? Double. Pero cuando ya lo pongo en una estructura de koalas y de pandas, me da mucho más información. Me dice que es un objeto porque es una llave, me dice que es un float de 64, un int de 32, etcétera. Y si lo hago, aquí me dice cuáles son las columnas, es lo mismo que si yo lo hiciera en pandas. Vean ustedes la salida de los tipos de datos que tiene pandas, object int 64, y vean los tipos de datos que genera Koala, es idéntico, pero cuando yo le digo los tipos de datos que genera Spark, el DataFrame Spark, son mucho más primitivos. Bueno, entonces, después vamos a hacer algunos ejemplos en el mundo de DataFrame. Entonces, vamos a, por ejemplo, en el mundo de pandas, hay lo que se llama un índice, que es una llave del DataFrame.
Koalas, como es una copia de la sintaxis y de la filosofía de Pandas, Koalas sí trae un índice. Y eso es muy interesante entender, porque cuando yo estoy trabajando en un ambiente Spark nativo con DataFrame Spark, no tengo un índice, no sé cuál es el primer registro, el segundo, porque estuvo todo partido. Y eso es a veces interesante para poder hacer acciones. Entonces aquí ya vean ustedes con una instrucción muy sencilla al estilo de Pandas, dame y dame los últimos registros. Aquí están los últimos. Esta instrucción dice, dame los registros clasificados y de forma ascendente falsa. Por eso quiere decir que es descendente, y si le digo los primeros, ¿sí? Entonces va descendiendo en el índice y por eso me da los últimos. Este es el último registro de mi data frame, de mi conjunto, y me da los 5 últimos. Y si yo lo hago esto en Panda, pues es igualito. Ahí está lo mismo, la misma instrucción, como ustedes pueden ver en la 62 y la instrucción 63, son idénticas porque la sintaxis Panda y la sintaxis Koalas, los desarrolladores trataron de que sea idéntica. Hay algunas cosas mínimas que no son iguales, pero son mínimas. Por ejemplo, en Pandas, para poder agrupar, y en Spark también para poder agrupar, o en Koalas, es un group by. Y el group by, como ustedes pueden ver la sintaxis en Spark, es un poco más complicada porque es una lógica muy primitiva de lo que empezaron a hacer la gente de Spark versión 1 y 2. Cuando yo estoy haciendo eso mismo, es agrupar para ver qué tipo de antenas era y que me haga un análisis de frecuencia. Aquí está, de mis conjuntos de datos, ¿no? Y si yo veo las columnas, pues están ahí. Entonces ya tenemos pues, una forma con Spark Data Frame de trabajar, pero como les digo, eso es mucho más primitivo. Pero ¿cuál es la gran ventaja de usar Pandas? Que tiene herramientas de graficación como Matplotlib, Plot, etcétera, etcétera, muy profesionales. ¿Y qué resulta? Que cuando yo tenía que graficar en Spark con herramientas solo de Spark Data Frame, ¿qué tenía que hacer? Sacar los datos del ambiente Spark, mandárselos a la maestra y guardarlos en Linux. Y una vez que los guardaba en Linux, metía las herramientas de graficación. O sea, tenía que sacar los datos de la RAM, pasárselo a otro proceso para que pudiera graficar, y ahí metía la herramienta de graficación que yo tengo, las herramientas de BI, ¿no? Todo lo que se tenía en herramientas de todo lo que es Tableau, ClickView, Excel, todas las tecnologías de graficación, pero tenía que sacarlo del ambiente de la memoria RAM. ¿Y qué resulta ahora con Koalas? Pues no lo saco. Koalas sabe graficar como grafica Matplotlib. Entonces ahí tengo las columnas, voy a hacer un group by y hacer la estructura del group by, y ustedes van a ver ahora la, la graficación de este pequeño group by, ¿sí? Que es agrupar y contar por la columna 4, que es esta, que es la llave de la antena, agrúpamelos por el campo 0, para que vea, es un análisis de frecuencia, que aquí ya lo tengo, ¿sí? Entonces ustedes ven el análisis de frecuencia que me dijo que es el mismo que acá se hizo con Spark en la línea 64. Esto es con DataFrame Spark, genera una tablita. Para poder graficar esto tenía que haber sacado esta tabla, que es el resultado que estaba en la RAM de Spark, lo tengo que meter a Linux, a generar un archivo, y con ese archivo después agarraba y usaba Pandas, Matplotlib, lo que sea, o cualquier Excel, lo que sea, y ya graficaba. Esto mismo lo estamos haciendo aquí. Hago el group by, aquí está en la línea 67, hago el group by, el resultado me genera una serie que aquí está, y estos son los datos. Y le digo a Pandas, perdón, a Koalas, que es Pandas en Spark, haz una gráfica, y sin salirme
de los datos, no los saco del ambiente RAM de Spark, hace la gráfica. Y así puedo hacer todas las gráficas que yo quiera. Entonces, una gran ventaja de usar Koalas es que ya no tengo que sacar los datos que están en la RAM del ambiente Spark para poder graficar. Eso es una maravilla, porque ahora voy a tener toda la potencia de pandas y los elementos de graficación, Seaborn, Plotly, etcétera, etcétera, al alcance de un proceso Spark. Ese es algo maravilloso. Y ahora, pues, puedo hacer todo tipo de gráficas, ¿sí? De todos los tipos de barras, histogramas, etcétera, ¿no? Entonces, con esto que tenemos, podemos hacer, pues, muchas graficaciones, cambiar, por ejemplo, pues, todo lo que se hace con graficaciones tipo pandas, etcétera, ¿no? Entonces, esta cápsula es muy sencilla, ya nada más era poder leer un archivo, generar un data frame Spark, generar un data frame Pandas, generar un data frame Koalas, hacer algunas agrupaciones y mostrar que se puede graficar. Entonces, esta cápsula siempre cierro los servicios, etcétera. Bueno, entonces esta cápsula ya la dejamos aquí. Aquí al final le pongo, son acciones y transformaciones de los data frame Spark. Bueno, entonces esta ya la dejamos, cerramos, le digo que lo cierre. Y si yo ahorita, como ya cerré el ambiente y cerré el servidor Spark, si yo le digo recarga, ya no se puede porque ya no hay servidor Spark funcionando, ¿no? Entonces nos vamos a ir a la siguiente cápsula, que es ya una cápsula un poquito más interesante. Yo tengo el MySQL en el equipo, ¿no? Entonces lo vamos a ejecutar, ¿sí? Igual es la cápsula esta. Ahorita ya pagué mi servidor Spark. Todas las cápsulas son autosuficientes. Ahorita vamos a ver, a comprobar que mi servidor MySQL está prendido con técnicas sencillas de línea comando. Después, ya que está prendido el servidor MySQL, que en la máquina virtual arranca, cuando arranca la máquina virtual, arranca el servidor MySQL y arranca también el servidor MongoDB. No tienen que arrancarlo, lo arranca automáticamente. Entonces, esta cápsula igual la voy a limpiar porque, como ya también les dije hace rato, para no equivocarme enfrente de todo, pues chequé que funciona perfectamente. La probé a 10 minutos antes de las 8 de la noche que arrancamos el curso. La voy a limpiar, ¿sí? Y la voy ejecutando igual una por una. Entonces, ¿cuál es el objetivo de esta pequeña cápsula? ¿Cómo desde Spark puedo entrar a un sistema relacional en cualquier parte del mundo que se encuentre el sistema relacional? Porque voy a usar un conector JDBC. Esto es una maravilla porque si yo tuviera, por ejemplo, una máquina trabajando con Oracle, un servidor gigantesco, otra máquina trabajando con MySQL, otra máquina trabajando con MongoDB y otra máquina trabajando con Excel, con Spark puedo conectar el servidor MySQL, el servidor Oracle y el servidor Mongo y traer los datos a un espacio Spark, hacer las join queries, etcétera. ¿Y qué estoy logrando? Conectar MySQL o el mundo relacional con el mundo no relacional MongoDB y con la herramienta SQL de Spark hago los queries. Entonces, de esa forma, el cliente que tiene datos en MySQL, que tiene datos en Oracle, puedo hacer sus queries para hacer los procesos usando Spark sin tener que estar conectando directamente el MySQL o SQL Server o lo que sea con Mongo, que sería muy complicado, porque Mongo trae una forma especial de hacer queries, o por ejemplo, también si yo tuviera Hive o cualquier otra herramienta de cómputo distribuido, de almacenamiento distribuido, etcétera,
Spark tiene conectores para Mongo, tiene conectores para Hive, tiene conectores para cualquier estructura de almacenamiento. Entonces traigo toda la estructura de los datos, lo meto en el ambiente Spark, uso SQL Spark y hago los queries. Aquí vamos a hacer una cosa muy sencilla, vamos a conectarnos a MySQL, vamos a ir ejecutando cada una de las cápsulas, igual todas las cápsulas tienen la misma estructura, etcétera, etcétera. Y entonces vamos a llegar a la parte interesante, igual como ya lo vimos en la primera cápsula, de arrancar el servidor. Entonces aquí ya estamos aquí, estoy esperando que me diga qué versión es de Hadoop, etcétera. Ya me está diciendo que la versión, perdón, de Java cuál tengo. Y aquí en esta línea, en la 20, esta línea, que acuérdense que esto es como si yo lo hubiera tecleado en la línea comando, el sistema Linux trae un manejador de procesos de servidores que se llama el System Control, System CTL, y con eso veo qué servidores están trabajando en el ambiente. Si yo le digo System CTL status MySQL, me dice si el MySQL está trabajando en el servidor, en mi servidor Linux. Si está trabajando, que es la versión 8 de MySQL, y me da toda la estructura de lo que está haciendo el MySQL. Entonces, si está trabajando en la línea 21, checo lo mismo, que el servidor Mongo esté prendido, System Control Status Mongo, y así con System CTL Status cualquier servidor de trabajo que tengan ustedes en su Linux, dice si está prendido o no el servidor, etcétera. Esta es una herramienta maravillosa de Linux que me dice qué servidores en mi ambiente tengo. Entonces tengo prendido MySQL, aquí está en la prueba en la línea 20, tengo prendido mi Mongo, aunque en esta cápsula no usamos Mongo, nada más usamos el maíz, pero en la otra sí lo voy a usar Mongo. Bueno, entonces ya tengo prendido, bueno, ya verifiqué que si está prendido, voy a verificar si, como siempre, si mi servidor Spark está prendido, no está prendido. Aquí lo arranco, igual que en la cápsula anterior, arranco el servidor Spark que ya les había dicho. Mientras arranca, voy a otra vez a ponerle aquí el servidor Spark, localhost 8080, para que me diga, es el sistema de monitoreo del, del ambiente Spark, igual que hace rato no está trabajando, todavía no dice que tenga algo de acción. Bueno, entonces ya está prendido. Voy a ver los procesos que tengo. Entonces ya tengo el master, el worker, etcétera. Está trabajando. Igual que en la sesión anterior, pongo mis bibliotecas Python para hacer la conexión. Después voy acá en la siguiente línea, igual abro las sesiones Spark Session, y aquí ya le pongo pues tutorial conexión MySQL. Entonces, como ya le dije a qué conector se va a poner y cómo se va a llamar, ahorita todavía no le he conectado porque no he ejecutado esta. Si yo le vuelvo a poner el servidor de monitoreo y lo vuelvo a ejecutar, todavía no como ven, no sale nada, no dice que está haciendo algo. La siguiente línea, que es ya, ahora sí, que es la 27 que voy a ejecutar, esta ya conecta, entonces ahora sí ya estoy conectado, o como le estaba explicando en la primera parte, yo ya estoy conectado, mi ambiente Jupyter Notebook junto a mi servidor Spark, que está en esta línea, y le dije que la aplicación se va a llamar Tutorial Conexión MySQL. Vuelvo a recargar esta página y ya ahorita me va a generar el elemento. Entonces ya tengo aquí esto, veo qué herramientas tengo, lo vamos a ir haciendo mucho más rápido, ¿sí? Entonces ya ahorita le voy a dar los parámetros, cómo se llama mi tabla, se llama muestra, cuál es el usuario del ambiente MySQL, GG, cómo se llama, cuál es la contraseña de ese usuario, lo pongo, ¿sí? Entonces ya todavía no he conectado a la base, nada más le di los parámetros aquí. Aquí ya le voy a dar los parámetros de conexión, cómo se llama la base, cómo se llama el servidor donde está ejecutándose la base. Esta línea que está aquí
es la línea de conexión al MySQL y después le pongo como el driver que voy a usar, ¿no? Entonces entonces aquí ya preparé los datos, pero hasta en la línea que sigue hago ya la conexión. Entonces, en este momento, yo ya hice la conexión a, al servidor Spark con el servidor MySQL. Entonces ya están conectados. Y como ya está conectado, aquí tengo un data frame de F1 y si ustedes le pican ahí va a decir que es un data frame de Spark, un data frame Spark, que ya está viendo la base de datos que yo le estoy diciendo con el usuario que le dije, el password que le dice, y yo ahorita ya tengo en el data frame de F1, está apuntando a los datos que están en el servidor MySQL. Entonces, tengo ya apuntado un data frame a la tabla, a la base, perdón. ¿Sí? Entonces, como ya tengo conectado esto, ahora sí ya voy a hacer un query a mi estructura, ¿sí? Y le voy a decir, dame, esto es un query, select el campo MMC, long y lat, etcétera, de la tabla muestra. Entonces ya tengo el data frame 2, que ese ya trae datos que yo le dije, ¿no? Entonces ahí ya tengo el data frame 2, que es un data frame Spark, y todo eso con datos que lo sacó de la base de datos MySQL. Entonces ya yo puedo decirle, a ver, muéstrame lo que sacaste del data frame 1. Entonces, data frame 1, muéstrame, ahí está. Esa es la tabla, radio, MCC, etcétera, etcétera, etcétera. Es la misma tabla que habíamos leído. Pero ya está trabajándose en DF1, que como ya les dije acá, DF1 es un data frame Spark. Perfecto. Entonces ya tengo un data frame 1, que es la tabla completa. Tengo el data frame 2, que es, pues le dije select y nada más me das, como aquí está la instrucción, me das estos tres campos de la tabla muestra. Pues es nada más una subtabla, ¿no? Y ya, pues ahí pero ya es un data frame, pero un data frame Spark. Como es un data frame Spark, pues igual puedo que me diga los tipos de datos que tiene, como les dije que eso pues es medio primitivo. Ya después, ¿qué vamos a hacer? Pues vamos a contar cuántas líneas tiene, df1 count, me dice que tiene 5000, y después voy a hacer algunas acciones y transformaciones como data frame Spark. Y bueno, pues es una lógica complicada porque no es normal, no es lo que saben hacer la gente que sabe hacer Panda. Pero ¿qué vamos a hacer ahora? En vez de trabajar con el data frame Spark, que es el df1, y si yo le pongo aquí, vamos, para que vean ustedes, le digo type df1, me va a decir que eso es un data frame Spark, ¿no? Entonces me va a decir que es, pues es un PSpark data frame. Ahí está. Un data frame de PSpark, ¿no? Es un data frame. Pero esto es muy complicado trabajar porque no tengo la belleza que tiene Pandas para hacer queries y como por consiguiente Koalas. Acuérdense que Koalas es Pandas en Spark. Entonces voy a convertir el data frame de F1, que tiene una estructura interna de data frame Spark, a un data frame Koalas con una instrucción tan sencilla como digo, el data frame 1, ahora vas a poner una representación de data frame Koalas. Pues le digo, a ver, ¿qué tipo de datos es KDF1? Pues es un data frame Koalas. Perfecto. Como ya es un data frame Koalas, entonces ya puedo hacer toda la lógica de Pandas y me dice, por ejemplo, vamos a hacer esto, sácame los valores solamente de la longitud y ponlos, clasifícalos, ¿no? Pues aquí está, y los va clasificando de orden ascendente, ¿no? Menos 99, menos 69, etcétera, y hasta que llega después a los positivos, ¿no? 8, porque eso, cuando yo le doy esta instrucción, es un ascendente. Muy, muy sencillo, ¿no? Después, pues como estoy en un data frame
pandas, digamos, koalas, pues puedo sacar un subconjunto tan sencillo como decirle, de este data frame completo que tienes aquí, que tiene estos campos, que son el MCC, etcétera, etcétera. Déjenme subirlo acá arriba. Ahí está. Tiene radio, MCC, net, área, cell, qué sé yo, tiene eh, siete columnas, pues me interesa no, que me hagas un data frame que nada más tenga estas columnas en este orden. Tan sencillo como decirle, como si estuviéramos en pandas, pues genérame este nuevo data frame, ahí está, ¿sí? Después ya teniendo el data frame koalas, como ustedes pueden ver, esto que está dentro de esta instrucción, que es una instrucción SQL koalas, que es el SQL panda, pueden poner un SQL directo, como ustedes lo están viendo, es SQL directo, de la tabla que tiene el data frame koalas. Es un select asterisco from el data frame koalas, cuando el campo MCC, que es el país, Mobile Code Country, quiere decir el código del país que tiene. Entonces, es un query sobre el data frame completo, pero usando lógica y sintaxis SQL. Cualquier sintaxis SQL. Pero estos son enunciados usando el ambiente koalas de SQL. Van a ver también cómo lo vamos a hacer con un ambiente SQL, pero de Spark SQL. Tiene muchísimo más funcionalidades. Bueno, entonces ya tengo, y después tengo herramientas poderosas como lo que se llama en el mundo de analítica, ya que vamos a ver después, cómo convertir mi data frame o mis datos, que el campo radio es un campo categórico, y para cuando yo lo voy a usar en algoritmos de Machine Learning, tengo que hacer lo que se llama una tensorización. No voy a poner cuáles son los valores de catálogo que tengo, 4 o 5 valores, y voy a generar para esa columna un vector en ceros y unos, y eso se llama tensorizar. Entonces aquí tengo, le digo, tensorízame este data frame y ponme su representación como tensor. Entonces ustedes están viendo que la columna que le dije que iba, que era no numérica, radio, cuando le digo tensorízalo, fíjense lo que hace. Radio GSM, radio LTE, radio, son los 4 valores que toma, y por ejemplo, el primero que toma, por ejemplo, aquí el 262, etcétera, que es el número 1, aquí está, lo vamos a ver acá arriba, aquí está, es GSM 262, el 3 es UTS, etcétera, etcétera. Y si ustedes ven acá, puso un 1, aquí, perdón, aquí está, en UTMS, porque el valor era UTMS, y el otro puso GSM, y estos 4 vectores, estos 4 puntos de ese vector, es en términos ya sabiduría de ciencia de datos, de algoritmos, tensorizar esta variable, porque esta variable, esta tabla, para el mundo de ciencia de datos no se le puede dar así, sino se le tiene que preparar a hacer un tensor. Entonces, estos son herramientas muy sencillas que tiene Pandas y también lo tiene Wallace, ¿no? Nada más para que vean. Entonces, después aquí, ya ahora sí vamos a hacer la siguiente acción. Voy a hacer una tabla simbólica que le llamé antenas del data frame 1, que era la conexión al MySQL. Entonces, yo ya tengo como tabla simbólica, y a partir de ahí que ya tengo la tabla simbólica que apunta a los datos de la tabla MySQL, puedo hacer, pero ahora, queries con el paquete Spark SQL. Entonces, ven ustedes, pues es un query, y esta estructura que aquí está es un query, pero hay que empezar a entender la diferencia en hacer queries con la estructura Spark Data Frame y queries con la estructura, digamos, koalas, que es, aquí está. Es muy diferente hacerlo porque la estructura koalas es mucho más sencilla en su sintaxis, porque es la sintaxis pandas. Y la sintaxis SQL, Spark SQL, es mucho más complicada. Bueno,
ahora vamos a hacer igual con estructura eh, Spark SQL, un query. Pues aquí está el query, pero ven ustedes los resultados, los muestra pues como ensamblador, con rayitas, etcétera, porque esto es Spark Data Frame. Y si yo hago los mismos query con Spark, pero Qualys, es mucho más importante el conjunto de acciones y transformaciones que presenta el data frame Qualys que el data frame Spark. Por eso, para un programador es mucho más fácil hacer cosas en data frame Qualys, que es Pandas, que en data frame Spark. Y eso es el gran salto que dio Spark de pasar de versión 1.2 a la versión 3 de Spark. Y la versión 3 de Spark es la gran maravilla porque tiene Qualys y también tiene unos conceptos muy avanzados de query que se llama queries adaptados de en ejecución, es un término muy sabio. Pero ¿qué hace esa estructura de Spark 3.0 sobre SQL? Analiza el query y le manda a ejecutar a Spark el conjunto de acciones en la forma más optimizada para hacer el query. Es un acelerador de queries. Es una maravilla esa nueva estructura. Y con eso se hacen queries casi a veces 1000 veces más rápido que cualquier base de datos relacional con sus queries. Por dos razones. Porque el query Spark con SQL, con el Adaptive Query Execution, el AQE se llama, ¿sí? Permite optimizar la secuencia de acciones que se hacen sobre un query, pero además esa secuencia de acciones se hace en horizontal, en paralelo. Entonces, tiene todo. Entonces aquí vamos a hacer la conexión de una tabla y voy el data frame 2 que yo había generado por acá, si le ponemos aquí data frame 2, que nos lo muestre. Ese data frame 2, que es un data frame que había generado, voy a escribirlo y si le pongo aquí, como este es un data frame, este es un data frame Spark, le puedo poner show, ¿sí? Y me da el data frame. Acuérdense que hay que estar siempre pensando qué tipo de estructura es y para poderlo ver, pues si no se acuerdan cómo se generó, le ponen type y le dicen, dime de qué tipo de estructura es el DF2, me dice es un PSpark, como es un PSpark, ese es data frame Spark, hay que ponerle show. Si fuera un data frame pandas, con que le ponga el nombre, lo genera, lo vamos a ver. Entonces aquí está el data frame 2, que es esta subtabla que habíamos sacado nada más de 3 campos, y esto quiero guardarlo en MySQL. Ah, pues aquí está la instrucción. Con esta instrucción que está aquí, le digo, esta tabla la vas a guardar y la vas a guardar en esta estructura, ¿sí? Entonces, ¿y cómo se va a llamar la nueva tabla? Ah, mi nueva tabla, aquí yo le puse un nombre que lo acabo de generar ahorita para que siempre la pueda escribir y no diga esa tabla ya existe. Si yo le pongo aquí, me dice, ¿cómo se va a llamar la nueva tabla? Es una tabla que se llama tabla-20, que es la fecha, 2020-12-09 a las 20:59 37 segundos. Esa tabla la vamos a generar y aquí, como ya lo escribí, ya está generada esa tabla. Bueno, entonces ustedes se van a decir, bueno, ¿cómo puedo saber si sí o no escribí esa tabla en MySQL? Bueno, entonces, como esa acción lo puedo hacer en la línea de comando, puedo yo cerrar ya el cuaderno, porque la tabla se escribió en la base de datos MySQL, que no tiene nada que ver con mi cuaderno. Ahorita voy a parar Spark. Y aquí, como yo no sé mucho SQL, puse mi acordeón al final. Entonces, aquí está mi acordeón de cómo se hace la conexión aquí está ya mi acordeón. ¿Sí?
Entonces, lo voy a generar en la línea comando. Este comando lo voy a generar en la línea comando de Linux, ¿sí? En cualquier directorio. Le digo, conéctate al MySQL en línea comando. Ah, perfecto. Me va a preguntar la clave, como no me acuerdo cuál era, la voy a copiar de acá arriba. Era arroba, algo así, no sé cómo. Aquí está. Ahí está. Esa es la clave del usuario. La copio. Ahí está, la copio. Ya. GG con mayúsculas, saxa, arroba, saxa 20. Bueno, ahí está. Entonces, aquí se la pongo. Ya la pongo. Y entonces ya estoy dentro de el shell de MySQL. Y como tampoco me acuerdo de cuáles son los comandos, pues aquí está mi acordeón. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, ya me conecté, pues ahora muéstrame las tablas, show databases. Bueno, pues órale, show databases. Show databases. ¿Sí? ¿Qué tablas tengo? Ah, pues tengo antenas y no sé qué. Bueno, entonces, ahora, use antenas. Órale, vamos a usar esa tabla, esa base, use antenas. Ahí está, ya estoy antena. Ahí está, ahí está, ya cambié. Ahora, show tables, creo. Así, show tables, perfecto. Show tables, ¿qué tablas? Y ahí debe estar ya nuestra tabla que acabamos de generar. Ahí está. Bueno, como genero cada vez que corro los programas, y ese es por eso lo hice así, para que siempre la genere. Aquí está mi tabla que acabo de generar ahorita. El 2020 a las 12 de 9, ya ni me acuerdo si es esta. Bueno, 2020, 12 a las 9, no sé dónde está, pero ahí está, ahí debe estar, ya ni me acuerdo cómo se llamaba. ¿Sí? 2020, 12, 9, a las 20:59 con 37, perfecto, es esta, la que acabo de generar ahorita. Ahí está. Entonces, pues yo puedo, como estoy en el, este, en el ambiente de interactivo de la línea de comando, le pongo describe, que me describe esta tabla 2020 12:09 a las a las que 12:09 a las 20:59, 20 horas 59 minutos 37 segundos, y que me la describa, ¿no? Ah, me equivoqué. Entonces, tabla, copiar, describe, describe, esta tabla, pegar, punto y con, ¿no? Sí. Describe, así, y ya, ¿no? Ahí está, ¿sí? ¿Quién sabe qué me equivoqué? Pues ahí está la tabla, ¿sí? Lo que tiene, ¿no? Etcétera. Entonces, sí la escribió, escribió perfectamente esta instrucción que puse aquí, la pusimos acá arriba, sí perfectamente, esta que hicimos aquí, esta que está aquí, perfectamente la escribió. ¿Sí? Entonces, esta cápsula, su objetivo era arrancar los navegadores, arrancar las aplicaciones, digamos, de Spark, de arrancar bueno, ya estaba arrancado el MySQL, etcétera, y escribir, hacer un query, lo que sea, de una tabla sencilla, y mandarla bueno, primero leer datos de la tabla, y después, generar. Ahora, como estamos en un ambiente Python, yo puedo hacer las conexiones de mi navegador Jupyter directo a Python, no sin pasando por Spark. Y eso se hace con una biblioteca que es el MySQL Connector, que creo que en la máquina virtual que les mandé no la había instalado, pero nada más teclean, ya lo instalé, ponen esto en la línea de comando y ya se instala. ¿Cómo? Pues lo copian esto, es lo que yo hice hace ratito, porque me di cuenta que no estaba. Bueno, aquí le pongo vaya, ni me acuerdo cómo se llama, o control C ya. Le digo que instale esa pip install, esta biblioteca, pero acuérdense que esto debe estar en su ambiente PSpark. Le dicen que instale esta biblioteca con PStar, le dicen que lo haga, y como ahorita va a ir a buscar a los repositorios de PSpark,
de Python, perdón. Y como yo ya lo había instalado, dice todo está perfecto, no tengo que instalar nada. Ustedes, como yo vi que la máquina virtual que les di me faltaba instalar esto, pues les va a poner un error en esta línea. Una vez que les sale el error y instalan esto, pues ya no les va a salir. Entonces ya tengo ahorita yo la conexión aquí, bueno, las bibliotecas para entrar directo desde Python al, 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 a la base, y esta línea que la que sigue, como ustedes pueden ver, es exactamente los parámetros de conexión de cómo se llama mi base, cómo se llama la tabla, los usuarios, y todo esto, estas variables que tengo aquí son las que yo le había definido por acá arriba cuando hicimos la conexión a la base, que son, la puse por aquí, ahorita se los enseño. Todo esto, ahí está. En estas líneas, le digo cómo se llama la tabla, cuál es la base, cómo se llama el contraseña, etcétera, todo. Estos son los mismos parámetros que estoy usando acá abajito, ¿no? Entonces aquí ya tengo mis parámetros, hago la conexión. Acuérdense que todo esto es directo desde Python a la base. Entonces veo la conexión que tengo, hago mi cursor, que esto es técnica básica del mundo relacional, hago mi query, defino el query, pero todavía no lo ejecuto. Aquí ya lo estoy ejecutando y ya tengo mi salida del query y ya le digo cuántos registros encontró. Y esto ya es técnica básica de Python para acceso ahí. Cierro el cursor, ¿sí? Cierro la base y ya tengo toda la extracción. Entonces, ese pequeño segmento de código que está abajo, como ustedes lo vieron, yo cerré mi servidor Spark y esto es como entro directo desde Python a una base de datos relacional MySQL y así ya podemos seguir trabajando con esto, ¿no? Entonces, ahorita con esta cápsula podemos pensar que tenemos un mecanismo no tan complicado, que yo levanto mi servidor de base de datos donde esté, etcétera, debe estar levantado. Levanto mis servidores Spark, hago la conexión Spark Session, siempre es lo primero que tenemos que hacer. Teniendo la conexión Spark Session, le digo, voy a hacer una conexión al MySQL o a la base con los parámetros que están en este segmento de aquí, que después de que conectamos la sesión, acuérdense que esta línea que está aquí es la más importante porque es la que hace la conexión con la sesión. Después hacemos conexión con la base. Aquí está la conexión con la base. Genero un apuntador a la estructura completa de la base que le llamamos df1. Después aquí hago otra conexión a la base, pero genero otra estructura que le llamamos df2, que es el resultado de un query. Y después pues hago operaciones, acciones con DataFrame Spark primero, y si quiero, prefiero usar un DataFrame Spark, un DataFrame Qualys, y con la línea que está aquí, convierto el DataFrame Spark a un DataFrame Qualys, y teniendo ya el DataFrame Qualys, uso toda la tecnología Pandas Qualys para hacer los queries, ¿no? Entonces, y después hago las queries que ustedes quieran. Los queries los puedo hacer usando tecnología Spark, tecnología, perdón, Qualys, Qualys DataFrame, o también puedo usar tecnología SQL, haciendo una tabla simbólica con SQL Spark, con el DataFrame Spark, y puedo hacer las cosas, pero como ustedes ven, las presentaciones son muy diferentes, son mejores en Qualys, DataFrame Qualys. Y después con esto ya tenemos otra forma de generar tablas, meterle datos al SQL, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, esta cápsula pues era nada más conexión a SQL. Entonces, para ir cerrando esa sesión, vamos a hacer otra conexión, pero ahora usando MongoDB. Entonces, esta conexión, como yo ya otra vez como les comento, ya pagué mi servidor Spark,
Si yo le digo que lo conecte, pues ya me dice que no, no lo puede hacer, ¿no? Entonces vamos a la siguiente cápsula, que es la 5, y esta vamos ahí a hacer el corte, bueno, para poder jugar con MongoDB, pero desde Spark. Otra vez lo hacemos lo mismo. Todos los programas que yo genero, siempre genero una charola de trabajo, que en este caso voy a poner un resultado de un Parquet que vamos a generar, y como siempre lo hago ya, los archivos que genero, les pongo siempre el sufijo de la fecha a la hora que lo generé. Como ustedes pueden ver, este Parquet lo generé 8 minutos antes de arrancar la cápsula. Como esto lo genero de forma automática, esta charola la borro porque la genero automáticamente, ¿no? Para no tener problemas. Entonces ya lo borro. Entonces ahorita vamos a arrancar esta, que es la conexión con Mongo de Spark, ¿no? De la misma forma que hemos hecho, arrancamos nuestro cuaderno Jupyter. Ahorita que lo carga, ya lo cargo, ¿no? Igual lo limpio para irlo ejecutando uno por uno, ¿no? Ya lo limpio porque lo acabo de ejecutar antes de entrar al taller, ¿no? Ya lo limpio, voy ejecutando una por una. Acuérdense que son plantillas, siempre trae una introducción al principio, trae lo mismo, ¿no? Que es Spark, todo esto. Ah, y hay una cosa nueva que vamos a hacer ahorita, es un formato maravilloso que se llama Parquet. Y Parquet es un código, una estructura de almacenamiento de código abierto que tiene una gran ventaja sobre cualquier estructura de almacenamiento, porque tiene dos ventajas. La primera, Parquet, cuando yo le doy un archivo completo, lo hace en pedazos, lo particiona, como hace Hadoop y como hace Spark. Entonces ya empieza a trabajar y avanzó el trabajo, porque cuando ustedes le dan un archivo a Hadoop, lo tiene que segmentar en bloques. Cuando ustedes le dan un archivo a Spark, lo tiene que generar en particiones. Son dos términos que son lo mismo, pero cada uno tiene su nomenclatura. Cuando hablamos de Hadoop, son bloques. Los bloques en Hadoop pueden ser de tamaño 64, 128, es configurable. Las particiones en Spark no son configurables. Spark lo genera, que en general sabemos que es de 64 megas, pero puede cambiar, ¿no? Y Parquet, ¿qué es lo que hace? Igual, cuando le doy un archivo y que voy a generar la versión Parquet, ¿qué es lo que hace? Lo segmenta en pedazos primero. Esa que también ya avanzó el trabajo de segmentación del archivo completo en particiones. Pero la segunda gran ventaja que tiene Parquet es que no solamente lo particiona, sino también lo comprime. Entonces, un archivo completo, por ejemplo, de 2 gigabytes, cuando yo lo meto en Parquet, se vuelve un archivo de 1.2 gigabytes o 1. Tiene un nivel de compresión muy grande. Este archivo de tipo Parquet lo inventó Twitter y Cloudera para poder hacer todos sus trabajos. Después, se ha ido poniendo como el estándar de facto de todo el mundo de ciencia de datos, y a partir de 2013 ya trae una versión muy estable, y con este formato es verdaderamente muy sencillo. ¿Por qué? Porque es compatible con tablas Hive, con Drill, con Impala, con Pi, con muchos formatos. Entonces, el formato Parquet ahora es el formato estándar del mundo de almacenamiento de Big Data, ¿sí? Entonces, por eso es tan importante. Bueno, entonces, y vamos a generar un Parquet. Entonces, con esta estructura, vamos a ir generando rápidamente todas las instrucciones. Lo mismo vamos a tener. Entonces vamos a empezar a usar ya en esta cápsula la estructura de MongoDB. MongoDB, para los que no tengan conocimiento, es una estructura muy interesante. ¿Por qué? Porque guarda la información en estructuras JSON de forma nativa, y cuando guarda las estructuras JSON en forma nativa, lo que yo guardo, que en el mundo relacional tienen que ser tablas bien cuadradas, todos los mismos
conceptos de negocio, según un esquema. En Mongo no. En Mongo puedo guardar estructuras JSON de cualquier tipo y no tienen que ser cuadradas, puedo poner lo que yo quiera, aunque en el mundo de MongoDB, que son tablas no relacionales, no se habla de bases, sino de colección, no se habla de registros, sino de documentos. Entonces, por ejemplo, una tabla en el mundo relacional, en el mundo de MongoDB se dice que es una colección, una fila o registro es un documento y una llave en el mundo relacional eso se genera de forma automática en el mundo Mongo. ¿Cuál es el gran problema de Mongo? Que tiene un tipo de lenguaje de query, un SQL que no tiene nada que ver con el SQL de Oracle, y entonces en el mundo Mongo, para hacer acciones y hacer queries, hay que cambiar la sintaxis de un SQL que está en el relacional, traducirla a la forma que es una forma se llama de llave registro, un key value, y es muy difícil programar en Mongo, y un programador Oracle SQL que hace queries rápidamente y tiene una estructura de pensamiento SQL muy sencillo, porque todo el mundo sabe SQL, el 90% de los programas en el mundo de negocio son SQLs. Entonces hay muchos programas SQL que cuando le digo ahora vas a usar Mongo, tiene que aprender completamente otra forma de hacer SQL. Eso ya no es ahora un obstáculo, porque yo puedo guardar en Mongo, pero hacer los query con SQL estándar, pero usando Spark. Es lo que vamos a hacer. Entonces, es la ventaja máxima. ¿Por qué? Porque guardo en Mongo con las estructuras súper flexibles que tiene Mongo, pero no uso Mongo, su manejador de queries. Le pongo una capa Spark y como le pongo la capa Spark, uso SQL estándar, pero sobre Spark, pero haciendo acciones y transformaciones y todo lo que yo quiera sobre los datos guardados en Mongo. Entonces tengo el mejor de los mundos. Y ese mejor de los mundos, ahora la nueva versión, que en otro momento les voy a platicar, es lo nuevo que se llama, es un Data Lake, que es un conjunto de lagos que tiene la maravilla del mundo porque todo está controlado por Spark, y con Spark, como les había dicho, en la versión nativa, no puedes sobreescribir. Una vez que genero una estructura, es inamovible. Pero con la estructura de Delta Lake, que se hacen unas astucias ahí, tengo transacciones, tengo cambios altas y bajas, tengo lo que se llama la tecnología ACID, etcétera, etcétera. Bueno, eso lo vamos a ver en otro momento. Entonces voy a generar igual las bibliotecas de cada uno, lo mismo. Acuérdense que esto es una plantilla, como ya lo hemos visto muchas veces, lo hago muy rápido. Tomo la fecha, tomo los directorios, veo la versión de los elementos, veo la versión de Jupyter, veo la versión de Python, de diferentes formas que se toman las acciones, etc. Bueno, después ya, una vez que terminan todos estos trabajos, que ya están diciendo qué versión de Spark tengo, la 3.0, etcétera, todo. La versión que tengo. Entonces ahorita ya que me diga que estas son diferentes formas de ver qué versión de Spark tengo, ¿no? Con Spark Submit menos version, Spark Shell menos version, Spark SQL menos version. Es la misma salida, pero diferentes formas de preguntar. Aquí vamos a hacer igual la misma acción que hicimos en la cápsula pasada, ver si mi servidor MySQL está prendido. En este momento sí está prendido. Después veo lo mismo con el servidor Mongo, si está prendido, con la estructura, ya saben, systemctl status Mongo. Eso es Linux. Dice, pues sí, está prendido el servidor Mongo, aquí está cómo está tu estructura, todo lo que tengo, perfecto. Entonces tengo mi servidor MySQL prendido, tengo mi servidor Mongo prendido, y ahora voy a prender mi servidor Spark. Entonces ahí voy a ver si está prendido o no. Pues todavía no está prendido porque no tengo el master ni el name node. En estas cápsulas no estoy usando todavía Hadoop, eso lo vamos a hacer después, ¿no? Entonces aquí ya levanto mi servidor Spark, aquí lo estoy levantando, ya me va a tener mi conexión Spark ahorita, y mientras arranca, voy a aprovechar para arrancar acá
mi monitor de Spark, el monitor de procesos Spark, con el ambiente 8080. Localhost aquí está prendido, etcétera, igual, ¿sí? Ya está prendido porque aquí ya acabó y está prendido mi servidor aquí, ya está, ya tengo, ahí estoy garantizando que tengo mi master, mi worker, etcétera, ¿no? Entonces aquí ya les digo cómo bueno, es la documentación, que arrancan su servidor en el puerto 8080, como lo que hice yo acá, etcétera, etcétera. Ya. Entonces ya está prendido. Después, como ya está prendido, igual como todos los cápsulas con Spark, pongo las bibliotecas que voy a usar, PSpark SQL, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, ya teniendo mi ambiente de bibliotecas, ahora lo mismo que siempre estamos haciendo, hago mi conexión con la sesión Spark. Acuérdense que esta es ya el pie de entrada, el punto de entrada, ya. Entonces aquí ya le digo que voy a conectarme a mi servidor Spark, que es el mismo 7077, SaxaHost 7077. Le digo cómo se va a llamar esta aplicación, Tutorial Mongo Conexión, ¿sí? Y ahorita ya voy a hacer la conexión aquí. Entonces ya lo tengo. En este momento ya tengo la conexión. Veo qué tipo, igual la variable Spark, me dice una sesión Spark, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces ya tengo por acá recargo y ya va a generar. Entonces ya tengo, ahorita ya voy a ponerle los parámetros de conexión a Mongo, cómo se llama la base de datos Mongo, también se llama antenas, cómo se llama la conexión, muestra antenas, es la colección, que es la base, que es la tabla, ¿sí? Entonces aquí ya le doy los parámetros, pero todavía nada más son variables Python. Una vez que tengo esto, me digo, aquí esa es la cadena de conexión a Mongo. Le tengo que decir cómo se llama la colección, aquí, etcétera, ¿no? Entonces ya se llama muestra con bajo Mongo y cómo se llama mi servidor Mongo. Ahí está, ¿no? Entonces ya, entonces tengo ya la conexión y aquí en esta línea que le voy a poner aquí abajo, esta ya es la conexión a Mongo. Le digo, vas a conectarte en formato Mongo a este driver. Entonces, y vas a traer y le vas a poner como apuntador un data frame que le vamos a poner df1, ¿sí? Entonces ya tengo la conexión df1, que es un data frame Spark. Pero ese data frame Spark está apuntando a la conexión Mongo que yo le dije, muestra se llama antenas, porque aquí está toda mi cadena. Esa es la cadena de conexión, que aquí se la estoy poniendo URI servidor Mongo. El URI servidor Mongo es toda esta cadena que está aquí. Le dice que la conexión muestra antenas. Entonces yo ya tengo en df1 apuntando a Mongo y ese df1 es un data frame Spark. ¿Qué está haciendo esto? Los datos que estaban en Mongo ya los tengo en el ambiente Spark. Entonces, como ya los tengo en el ambiente Spark con un nombre simbólico que se llama df1, pues, y ese es un data frame Spark, puedo hacer lo que se puede hacer con los data frame Spark, mostrar los datos como ustedes lo ven, y como es un data frame Spark, se ve todo feo, se ve como si estuviera en COBOL, así horrible, pero ya tengo el Spark prendido y tengo el esquema de la colección, pues aquí está como está lo que tiene la colección. Puedo pedirle que me diga los tipos de datos del data frame Spark, pues ya me pone todo esto y que me diga las columnas, pero acuérdense que esto es data frame Spark. Voy a hacer que me diga cuántos registros tiene, que me haga un group by, pero acuérdense que esto es estructura data frame Spark, y ahí está, me los muestra, me dice, etcétera. Después hago otras acciones y transformaciones con data frame Spark, y va a sacar las dos columnas, y va, etcétera, etcétera. Pero todo eso, pues es muy primitivo. Si yo ya tengo Koalas, ¿por qué no convierto el data frame Spark a un data frame Koalas? Y entonces ya me voy a facilitar toda la sintaxis
porque voy a usar sintaxis data frame Qualys. Le digo, el tipo de datos de F1, que era un data frame Spark, conviértelo a Qualys y le llamas ahora a la nueva estructura, le llamas KDF1, ¿no? Ah, pues, ¿y qué tipo de datos es KF1? Pues es un data frame Qualys. Y al ser un data frame Qualys, pues entonces tengo toda la belleza de Qualys, que es Pandas en Spark. Pero ustedes están viendo ahorita, ¿qué pasó? Estos datos vienen de Mongo. Estos vienen de Mongo. Esto lo sacamos de Mongo. Pero ya a partir de que lo saqué de Mongo y lo puse en una estructura Qualys Data Frame, ya no importa de dónde haya venido los datos, ya es una estructura Pandas, o bueno, Qualys. Entonces ya puedo hacer toda la lógica Pandas, bueno, la lógica Qualys, que es Pandas, Python en Spark, todo lo que sé hacer en Pandas, Python, y además tengo también ya SQL usando la tecnología Qualys, como este SQL select from la tabla con D es igual a 262, etcétera, etcétera, ¿no? Y así ya puedo poner, dame las primeras líneas del data frame, pues ve ustedes, lo pone como si fuera un pandas. Es un pandas, pero pandas es Spark. Y después puedo hacer igual una tabla temporal como la lógica del SQL, le genero una tabla simbólica antena y pues ya puedo con esa tabla simbólica poner estructuras SQL Spark sobre el data frame y el query es un query de Spark Data Frame. Y bueno, pues y puedo hacer lo mismo, todos los tipos de acciones con los elementos del data frame Spark, select, etcétera, todo lo que yo quiera hacer como SQL. Igual, como le estaba diciendo, puedo usar las estructuras del what hot encoding, etcétera. Bueno, entonces ya tengo aquí mi estructura. Entonces, estos datos del data frame Spark o data frame Qualys, ya quiero hacer un almacenamiento, pero no lo quiero almacenar en el file system Unix como una colección o en Mongo, sino quiero generar un Parquet. ¿Y cuál es la estructura? Y este es para que ustedes vean, un Parquet, esta es la estructura de los datos, es columnas y valores, etcétera. Y cómo lo va a segmentar Parquet. Va a agarrar la columna completa y genera una estructura. La segunda columna, una estructura, y la tercera, una estructura. Es decir, esto es una estructura columnar. Toda la tabla completa la parte en columnas, columna 1, 2, 3. Pero ¿qué hace después? Esto está particionando el archivo completo de forma vertical por columna. ¿Pero qué hace? Esto, el product ID, que es una columna que los datos tienen todos del mismo tipo, cuando ustedes comprimen datos y todos tienen casi el mismo tipo, el tamaño de la compresión es impresionante. ¿Por qué sucede que Parquet es tan maravilloso? Porque primero segmenta por columnas. Dada el segmento por columnas, todavía particiona la columna por pedazos y comprime. Y eso es la gran maravilla. Entonces, ¿cómo se genera un Parquet? Muy sencillo. Ahorita lo vamos a generar el Parquet. Aquí le voy a decir, tomo la fecha para ponerle al Parquet la fecha. Y aquí le pongo cómo se va a llamar el Parquet. Y acuérdense que como mi arquitectura tiene por omisión el file system Hadoop para guardarlo, hay que ponerle el prefijo para que lo guarde en Linux. ¿Dónde lo va a guardar? Pues en este directorio, aquí, en Linux, va a guardar el Parquet así se va a llamar el Parquet, y la importante es entender que Parquet es un directorio, pero el nombre del directorio es el nombre del Parquet, y dentro de este directorio va a poner los pedazos que va a generar de la tabla completa. Entonces, ahí sí está. Entonces, ahorita
con esta instrucción, como ustedes la ven tan sencilla, que le dice, que lo vamos a ejecutar, el data frame Koalas, que se llama KF2, me lo guardas como en formato Parquet y lo guardas en con este nombre. Entonces, ¿qué es lo que va a permitir esto? Este Parquet que tenía aquí, lo guarda en este directorio. ¿Cómo se llama este directorio? Home, documentos, ¿sí? Conexión, no sé qué más. Entonces me voy a ir a ese directorio en Linux, porque estoy diciendo que lo guarda en Linux. Le digo que se vaya al directorio que quiero, así. Le digo para que lo veamos, ahí está. ¿Y cómo se llama? Pues ahí está el directorio que acabo de generar, que se llama Koalas Parquet-bajo este número. Aquí está el número que lo guardé. Ahí lo guardó. ¿Y qué está dentro de ese directorio? Si nos vamos a ese directorio, tiene ahorita un segmento, porque como el Parquet era poquito, el archivo era muy pequeño, generó solamente un segmento. Y este es un nombre que así lo pone, y si tuviera un archivo, por ejemplo, el de 2 gigabytes, genera muchos, lo vamos a ver en las cápsulas de mañana. Vamos a hacer el Parquet del archivo de 2 gigabytes y van a ver que los 2 gigabytes, cuando yo peso el archivo completo de lo que tengo, ahorita, por ejemplo, podemos ver, aquí no hay mucha compresión porque el archivo era pequeño, ¿no? Si yo veo este archivo, de qué tamaño es todo el archivo. Veo de qué tamaño es, pues es de 200K, ¿sí? Y si yo veo el tamaño del archivo original, que acuérdense que lo pusimos en curso Spark, ese archivo era fuentes de información, era el sector E, es de 86 megas, ¿sí? 86 megas contra donde lo puse, 86 megas, que es el archivo que tengo contra el tamaño del Parquet, ¿no? Entonces, ahorita lo vamos a volver a poner, así. Entonces, ahí sí está mi contra 200K, ¿sí? Es impresionante, ¿no? Entonces, bueno, y aquí igual vamos a parar los servicios, ¿sí? Y paro esto. Entonces, con esto pienso que el día de hoy hemos hecho un recorrido y mañana, ¿qué vamos a hacer? Bueno, pues vamos a seguir trabajando y vamos a ver las otras cápsulas que vienen en su directorio. Lo vamos a cerrar. Aquí tengo las cápsulas. Aquí están estos. Mañana vamos a seguir con las 6, las 7, etcétera. Y aquí ya vamos a usar Hadoop, etcétera. Y lo interesante que quiero comentarles que aquí tienen otras cápsulas, ¿sí? Y tienen aquí el libro, que es muy importante empezar a leer, donde pues ustedes van a ver que he copiado muchas imágenes de este libro. Aquí está. Y aquí está todo lo que estamos haciendo. En realidad, este libro es una Biblia, porque aquí es la versión muy interesante de cómo se hace todo esto. Y este es el libro que está aquí. Igualmente, tenemos otros elementos aquí y otras estructuras para poder guardar, por ejemplo, aquí, y eso ya con esto vamos a cerrar, son pequeños códigos que tenemos ahí para que ustedes se hagan pruebas, ¿sí? Y en este directorio tenemos otros cuadernos y, por ejemplo,
con estos cuadernos vamos a leer, por ejemplo, ya el parquet completo y vamos a hacer varias cuestiones. Entonces, esta máquina virtual, como le estoy diciendo, tiene las cápsulas más o menos 1, 2, 3, etcétera, hasta la etcétera. Tiene otros elementos así que son de prueba, pero que se las quise dejar, porque son ejemplos completos de cómo se usa, por ejemplo, Spark, Qualys, conexión, etcétera, etcétera. Entonces, para ir cerrando, mañana nos vemos a la misma hora y al rato vamos a segmentar, bueno, vamos a terminar la presentación. Esta cápsula se grabó, Julieta le va a poner la entrada y la salida, después las vamos a poner en el Google, en el YouTube, en el Drive que tenemos. Les vamos a dar el acceso con la clave, porque, bueno, para que sea nada más para ustedes, porque es muy grande y no tiene caso para que todo el mundo la vea. Pero ustedes sí, y si hubiera alguna cuestión de que algún ejercicio no funcionara, nos toman la ventana, el print screen, y eventualmente podríamos hacer una sesión 1 a 1 para resolver preguntas, dudas o cosas. Entonces, vamos a cerrar esta cápsula y pues muchas gracias por su asistencia a todos y pues nos vemos mañana. Gracias a todos. Nos vemos mañana. Gracias. A todos, Gracias gracias. también. Muy bien, gracias. Y seguimos en contacto y espero que sigan muy ávidos de conocimiento. Hasta luego, hasta mañana. Hasta Muchas mañana. gracias, hasta mañana. Gracias, Gracias, doctor. Hasta mañana.